Muy buenos días, soy el doctor José Miguel Gaona y esta es la reunión secreta. Y hoy es 4 de mayo, sí, mayo. Y vamos a ver algo, yo creo que os va a interesar bastante. Bueno, en los últimos días, quizá 2 días prácticamente, habéis visto como muchísima gente sale a la calle y bueno, unos llevan mascarilla, otros no llevan mascarilla. Ayer yo contabilizaba prácticamente la mitad de las personas solamente la llevaban, ¿no? Y esto creo que es, entre otras cosas, el resultado de una campaña literalmente de desinformación. Desde los primeros momentos ha habido, por alguna razón que ahora podemos analizar, personas que han salido en la televisión, en otros medios de comunicación, diciendo, bueno, que no eran tan necesarias, que esto y que lo otro y no sé qué, no sé cuánto. Yo os voy a exponer los factores y quizá al final os dé mi opinión personal, profesional mejor dicho, respecto a qué es bueno y qué no es en relación a este tipo de cuestión. Creo que es muy importante. Mira, en primer lugar, desde el siglo XIX, un tal Mikulicz introdujo el uso de las mascarillas en el quirófano. Es decir, no es ninguna novedad, no es algo de última generación, etcétera, etcétera. Bien, ya el año 26 del siglo XX fue obligatorio utilizar mascarillas en los quirófanos, por ejemplo. En los 50 los cubrezapatos, en los 80 la ropa desechable y un montón de cosas. Ha ido evidentemente evolucionando. Pero ¿qué es lo que nos dice la OMS respecto a este tipo de cuestión? Fijaros que dice la verdad, pero yo creo que oculta parte de datos o por lo menos no es suficientemente explícito. Me explico. Dice, debe llevar mascarilla, lo voy a ir poniendo literalmente o muy similar, los cuidadores de enfermos. Bueno, es razonable, ¿no? Faltaría más. Bien, pero bueno, ¿y qué pasa con los asintomáticos? ¿Y qué pasa? Lo puedes tener al lado, no está enfermo, pero es igual de contagioso que otra persona que estuviera enferma o al menos similar. Bien, ¿qué pasa si el que tienes al lado está enfermo pero no te lo dice? La semana pasada os comenté, por ejemplo, de un grupo de personas conocidas que toda la familia se habían contagiado y seguían yendo al supermercado sin ningún tipo de pudor y sin mascarilla y sin nada. Los he conocido personalmente, es decir, no es cuestión de que me lo hayan contado y seguro que vosotros conocéis multitud de anécdotas negativas también a este respecto. ¿Qué le pasa a esa cajera, por ejemplo, o cajero que está en el supermercado? O si usted va en el autobús o va en el metro, ¿no? Evidentemente no tiene por qué estar literalmente enfermo en cama para necesitar ponerse la mascarilla. Por otro lado, la segunda recomendación es, claro, si uno tiene tos o estornuda. Bueno, sí, claro, sí. Yo prácticamente no conozco a nadie que al cabo de un día o 2 o varios días no tosa nunca, aunque sea un carraspeo, o bien estornude en alguna ocasión, aunque sea por alergia, no digo que esté enferma. Pero claro, no podemos distinguir si quien nos tose o estornuda encima justamente es una persona que esté enferma. Pero no solamente esto, os voy a poner una imagen en el que se puede ver que incluso cuando uno habla, está hecho con un láser, se desprenden gotitas continuamente y bastante más lejos de lo que parece. Al hablar, no al estornudar ni al toser. Y sin embargo, como estas gotitas se reducen de una manera muy considerable cuando se utiliza una mascarilla. Bien, fenómeno. La otra recomendación de la OMS también es obvia, que tiene que ser en conjunción con lavarse las manos y llevar esa higiene. Yo creo que todos en un momento sabemos de qué va la historia y lógicamente también el saberla utilizar, cómo ponérsela, cómo quitársela, etc. Pero ahí es donde viene el quid de la cuestión y el nudo gordiano. La propia OMS reconoce que si todo el mundo utilizase mascarilla, sobre todo, especialmente aquellas de calidad, habría un desabastecimiento. Entonces yo me pregunto, ¿en qué quedamos? ¿Te están diciendo que no la utilices por estas normas que ellos mismos dan, que son incompletas, como acabamos de ver? ¿O porque hay desabastecimiento, te dicen que no las utilices y te tratan como si fueras un niño? Te engañan, ¿no? La razón, quizá, o una de las razones principales, es que no hay mascarillas de calidad para todos, que quizás sea otra cuestión. Porque realmente, si tiramos un poquito de hemeroteca,
podemos ver cómo presidentes, reyes, médicos, policías, incluso el propio Bruce Aylward, que es el enviado especial, o ha sido el enviado especial de la OMS para China, llevaba sus mascarillas cuando daba sus conferencias, quizá por los propósitos legales o las normas legales que hubiese en China. Es verdad, pero los chinos no son, pueden ser un poquito mentirosillos, por decirlo suavemente, con esto del coronavirus y los datos que han soltado. El gobierno, me refiero. Pero creo que sí saben a estas alturas de la película manejar a este virus después de todo lo que han pasado y que seguramente será más de lo que conocemos. Incluso, por ejemplo, tenemos aquí un breve vídeo de una escuela en China la semana pasada, no en plena pandemia, en el que los niños se les enseña, además de que todos llevan mascarilla, los niños, ¿veis estos especie de adminículos que les han puesto de un lado y otro? Simplemente para que se acostumbren a tener esa distancia social hasta que no pase todo el problema. Es decir, eso es tomárselo en serio. Estamos jugándonos algo en el que nos va literalmente la vida. Bueno, ¿pero por qué hay que llevar mascarillas? Bueno, aquí podéis ver detrás mío esta fotografía en la que hay un individuo que está estornudando. Eso genera un verdadero aerosol, con unas gotitas que se llaman Defluge en honor a su descubridor hace ya unos cuantos años. Bien, produce este aerosol de unas 5 a 10 micras aproximadamente. Este estornudo arrastra saliva, mucosa, bueno, un zoológico completo de bichos que salen disparados en ocasiones a bastante más de 1 metro, en ocasiones hasta 2 metros, bien, o más. Pero también existe en estas gotitas otras más pequeñas y sobre todo cuando las anteriores de Fluge se evaporan, se llaman núcleos de Wells. Estos núcleos de Wells son aún más pequeñitos, mientras que las primeras tienen de 5 a 10 micras, estas son menores de 5 micras, son realmente pequeños. Ahora veremos la comparación con otro tipo de objetos, por ejemplo, qué tamaño es esto de 2-5 micras. Bueno, estas partículas de Wells, que son más pequeñitas que las que veis en la foto, se adhieren incluso a partículas de polvo y en ocasiones se quedan flotando por todos lados hasta varias horas, con ese movimiento que tienen las partículas de polvo, que muchas veces lo podéis ver cuando hay un rayo de sol entrando en una habitación a oscuras. Bien, el ojo, para que os deis cuenta, más o menos puede ver hasta unas 40 micras. Un cabello tiene 75 a 100 micras. Entonces, fijaros que esas gotitas tienen el cabello unos 100 y las gotitas menos de 5 micras. O sea, realmente pequeñas. Pero si saltamos ya a otro nivel, de otros bastante menor, vemos que una bacteria puede tener hasta 3000 nanómetros y un coronavirus de 100 a 160 nanómetros. Es decir, son unos tamaños realmente tan pequeños que cuando me hacen preguntas en ocasiones o veo comentarios en los foros, dicen, no pasa nada porque los virus se caen, como si estuvieran hechos del plomo de pescar. Es decir, no, los virus no se caen. No se caen. Las partículas estas de Fluge sí que acaban cayendo, pero las de Wells quedan dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, y aunque caigan, cuidadito donde caen. Caen en la mano, cuando uno se lo pone al estornudar, o en el codo, que es donde debe de ser. Caen en los pomos de las puertas que tocamos, caen en multitud de sitios en los que luego se nos va a las manos, de las manos a la cara, y de la cara ya sabéis lo que sucede. Bien. Entonces, ¿qué hacer con esto de las mascarillas? Vale. Por un lado tenemos las mascarillas quirúrgicas, que son las que reparten, por ejemplo, en el metro, o las que habéis visto en mucha gente, incluso desgraciadamente médicos. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque ese tipo de mascarilla quirúrgica, hecha de papel prácticamente, de lo único que protege es al otro, que uno la lleve puesta y si uno estornuda, respira, etc., proteges a un tercero. A uno mismo no protege. Bien, tenemos luego las FFP1. Evidentemente no contagias a terceros, se parece mucho a esta mascarilla de papel, ¿vale? No contagias a terceros, pero no evita que te contagien a ti. Tenemos las FFP2, que protegen a las dos personas, tanto al que tienes delante, que pudiera estar contagiado, como a ti mismo respecto al otro, y también al otro, que en un momento dado puedes estornudar, respirar, etcétera, etcétera. Bien, esto lleva una denominación, una homologación que se llama EN 149.
Por ejemplo, la FFP2 filtra el 92% de las partículas. Y la FFP3, como por ejemplo la que tengo aquí conmigo, filtra hasta el 98% de las partículas. Tiene un problema las de máxima calidad como esta, un problema para los terceros. Como podéis ver, llevan una válvula las FFP3. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si me la pongo, yo me protejo frente a los demás, pero el día en que como médico, por ejemplo, pudiera estar enfermo, mi respiración con todas esas gotitas salen y puedo llegar a infectar a un tercero. Las N95, para los que son de nuestro público latinoamericano, es una nomenclatura norteamericana, evidentemente, y filtran hasta un 95% de las partículas. Todo ello considerando que sean de buena calidad y no como ha aparecido en el día de hoy, por ejemplo, en el Wall Street Journal, que se ha hecho eco a algún periódico español, que hasta un 60% de las mascarillas compradas en China no cumplen, he dicho, la homologación. Por lo tanto, ¿cuáles son las mejores? Caray, puestos a tener las mejores mascarillas para no contagiarse uno de los demás, las FFP3. Pero realmente, por solidaridad, debemos de llevar las FFP2, porque no tienen válvula y protegen prácticamente igual, un poquito menos que las P3, pero no contagiamos a nadie. A nadie. La otra posibilidad, evidentemente, es la que se está intentando hacer, y es que todo el mundo lleve al menos mascarillas quirúrgicas. Si todo el mundo lleva mascarillas quirúrgicas, lo que va a suceder, evidentemente, es que nadie va a contagiar a otro, porque las partículas van a quedar atrapadas en la propia máscara. Por el contrario, si seguimos viendo lo que estamos viendo estos días, de que unos la llevan y otras no, resulta que el que lleva la mascarilla no contagia a los demás, pero los demás que no llevan la mascarilla sí que le pueden contagiar a usted. Bien, yo creo que hemos dejado claro, ¿verdad?, algunas cosas básicas de todo esto. Y para finalizar, entonces, ¿por qué no las han recomendado desde el principio? En la República Checa, desde el 1 de abril, en muchos otros países, desde hace más de un mes, dejando de lado lo que habéis visto en la tele, de China, Taiwán, Corea del Sur, que todos llevan mascarillas. ¿Por qué? ¿Queréis que os diga mi opinión personal? Porque nos toman como tontos, como a niños. Así de claro. Nos engañan haciéndonos creer que no son necesarias, para que al final, justamente hoy, te dicen todo lo contrario, que sí son necesarias en espacios cerrados. ¿Pero cuáles son los espacios cerrados? Hay muchos tipos de espacios cerrados. Y también cuando podemos tener a alguien al lado nuestro en la calle, en un ascensor, etc., debemos de llevar mascarilla. Por lo tanto, mi recomendación es ampliar eso que os han dicho de los espacios cerrados. Hay que llevarla desde el momento en que uno sale de casa hasta que llegas a un sitio en el que te sientas totalmente seguro. ¿Por qué? Porque esto es como el cinturón de seguridad del coche. Es tan absurdo como decir, me voy a poner el cinturón de seguridad solo si creo que voy a tener un accidente. Lógicamente es una tontería. Póngaselo usted, porque luego puede haber cualquier pequeño episodio en la calle, en el autobús, en el ascensor, alguien con el que se encuentre, alguien en la esquina, alguien que le tosa, que le estornude, etc. Esto tenemos que pararlo. Tenemos que pararlo. Y para ello, hasta que no veamos realmente que las cifras no caen, sino que se desploman, literalmente se desploman, hasta entonces todos tenemos que llevar mascarilla. Y que no nos tomen como a tontos. No. Tenéis bastante información con lo que os acabo de dar. Una vez más, os digo siempre, tenéis los enlaces en la parte inferior donde pone mostrar más, donde podéis ampliar todo esto que os acabo de decir. ¿De acuerdo? Bueno, otro baño, ¿verdad?, de realidad, ¿no? A veces no coincide con nuestros deseos, pero la realidad y la adherencia a la realidad, nunca lo olvidéis, es el salvoconducto para una mayor supervivencia. Y como siempre, esperemos que mañana sigamos aquí y todos sanos si es posible. Mucha, pero mucha fuerza.